Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La revolución sexual, una perspectiva bíblica y médica, es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy. Y tenemos como invitados a Catherine Sheraldi de Núñez y Miguel Núñez. Bienvenidos. Gracias. Gracias, un placer estar aquí otra vez. Es bueno tenerlo en el programa y a ti por primera vez, Katy. No, gracias. Sí, porque a Miguel ya ha estado aquí antes, pero tenemos hoy el privilegio de tener a Katy con nosotros. Ay, Sí, mi mejor mitad. Estamos de acuerdo en eso. Y vamos a estar comentando su libro, Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. Pero antes de hablar de este libro, ustedes son conocidos como médicos, Miguel como pastor, como conferencista bíblico, tú eres conferencista también para las damas. Pero a mí me gustaría que los televidentes conocieran otra faceta de ustedes que quizás no conocen. ¿Tú estás preparada para esta pregunta? No. Katy, ¿cómo tú conociste a Miguel? Bueno, no sé si ustedes saben, yo estudié medicina aquí. En el país. En la República Dominicana. Y en el primer semestre, cuando yo cogí el curso de embriología, escúcheme, ¿quién tú crees que fue mi profesor? No me digas que fue Miguel. Así Y es. eso es como lo conocí, sí. Pero ¿qué pasó después de ahí, Katy? Porque Miguel me dio una versión. Ah. ¿Lo conociste? No es verdad, no es verdad. No, obviamente después de terminamos el curso, Miguel me invitó a ir a su graduación. 6 meses después. Wow, porque tú no O te sea habías que graduado. éticamente tú no te enamoraste de la alumna ni nada de eso. Absolutamente. de De hecho, en un momento dado, durante el curso, ella me ofreció un chicle, una goma de mascar. Sí. Y yo le dije, no, gracias. O sea, ni siquiera eso yo acepté. ¡Wow! Qué hombre más serio. Entonces, terminó el curso y 6 meses después era la graduación, porque INTEC hace una graduación al año. Y entonces, en octubre, yo invité a ella y a 2 estudiantes más a la graduación. Y esa fue como nuestra primera salida, a mi graduación. Y de ahí a mi casa. ¿Y qué tú hiciste, Miguel? ¿Le llevaste unas flores o le regalaste un libro de biología, de anatomía? Explícame No, de eso. teología, O una sí. teología. No embriología, porque ya eso pasó. No, realmente no. Ese día, bueno, la historia es larga, no voy a entrar en eso, pero terminamos donde mi hermana mayor, que tenía un hijo, un sobrino mío, casi de mi edad, que se estaba graduando también. Y esa celebración duraba un poquito más. Y al final yo la llevé a su apartamento y no pasó nada ese día. Y ya ninguno de los dos recordamos exactamente cómo comenzamos a ir a cenar y cosas así como para conocernos. Y durante un año hicimos ese tiempo de conocernos y de noviazgo. Y al final del año pues nos casamos, octubre 22 del 81. Y en mayo del año siguiente nos fuimos a Estados Unidos, ella a terminar su último año de medicina y yo a hacer mi primer año de especialidad. ¿Ustedes eran creyentes en esa época o no? Realmente yo tenía una creencia en el Dios de la Biblia muy general y con errores. Pero yo oraba a Cristo y yo leía la Biblia 2 o 3 veces a las semanas. Y yo estuve yendo a un colegio evangélico desde el 3er grado hasta el 8º, cuando vivía en la provincia de Santiago. Íbamos a Chapel, lo que llamaban Chapel, porque era un colegio de trasfondo norteamericano, toda la semana. Hay un chance, yo digo, de que yo pude haberme convertido ahí y no haber nutrido mi fe, o mi fe finalmente nace por primera vez o reverdece en el año 1983. Eso sí yo lo tengo claro. Después que mi hermano muere en un accidente, yo tengo un hermano piloto que tiene un accidente en Massachusetts, muere, eso sacudió a la familia emocionalmente y yo decido comenzar a buscar en la Biblia, a leer la Biblia por mí solo y a leer la historia del cristianismo. Y me leí un libro de la Tourette de 2 volúmenes de la historia del cristianismo, tratando de averiguar de dónde que vienen todos estos grupos. Y entonces comenzamos a buscar una iglesia como que predicara lo que yo había estado encontrando en la Biblia. Y la encontramos, fue una iglesia muy buena. De nuevo, es una historia larga. Pero ese es como el comienzo de la historia en los caminos de Dios. Y Katy venía junto conmigo haciendo la misma jornada. Qué bien. Yo quiero que ustedes nos expliquen cómo surge la idea de este libro. Eso es una diosidencia. En nuestra iglesia, en el verano, nosotros, las mujeres, no hacemos los estudios bíblicos normales y tenemos un mes de temas particulares. Y una señora en la iglesia me pidió hacer una charla sobre las emociones de la mujer.
Y como yo creo que cada cosa que nosotros hacemos tenemos que glorificar a Dios en nuestra vida, cuando yo doy una charla también, como el Señor me ha regalado tanto educación en la ciencia, para mí yo necesito mezclar cómo la ciencia glorifica a Dios también. Y comencé a buscar en la literatura endocrino y no encontré nada. Y un día estaba en el consultorio buscando una cosa cuando uno de esos anuncios surgió allá y era un libro de una psiquiatra entrenada en Harvard que se llama Louann Brizendine, y el título del libro fue El cerebro femenino. Y yo sentí en mi corazón, esto es tu libro. Retrospectivamente fue el Espíritu Santo diciéndome, porque yo compré el libro y efectivamente ella me abrió a un mundo en la literatura psiquiátrica, toda esta cosa que ellos están probando. Su meta en el libro, no es cristiana, su meta fue romper la paradigma que hay, que el hombre y la mujer nacen igual, y es la educación que causa que uno se comporte diferente. Pero sin darse cuenta, ella está probando que la Biblia tiene razón, que somos creados diferentes. Katy, tú comenzaste a estudiar esto desde el punto de vista de las emociones femeninas. De hecho, en el capítulo 15 del libro tú comienzas hablando acerca de eso. Pero ¿cómo llegó de un libro sobre las emociones femeninas o entender la mujer a un libro para rebatir la revolución sexual en la que estamos envueltos en el día de hoy? ¿Cómo un proyecto llegó al otro? No fue un proyecto hacer un libro, era un proyecto hacer una charla. Después que di a charla y estaba investigando toda esa información, había una gama de información de neuroendocrinología que yo no conocía, que me abrió mi mente a otra cosa. Obviamente, el libro no fue el objeto. Yo no pensé escribir un libro, yo pensé para dar esa charla y se acabó. Pero había tanta información que era obvio, estaba probando que Dios está en control, Dios es el creador. Lo que la investigación revela es que realmente el cerebro masculino de ese niño desde que nace y el cerebro femenino tienen estructuras diferentes, tienen hormonas que en algunos casos pudieran ser similares pero niveles distintos. Y funciones distintas. Funciones distintas. Como un niño, por ejemplo, una niña a los 3 meses, cuando está en la cuna y se acercan adultos, como ella comienza a interactuar con las caras de aquellos que se acercan, pero el niño no. El niño comienza a fijarse en los objetos y los colores y los movimientos. Y tú puedes ver cómo esos dos cerebros desde un principio funcionan muy distintos. Eso es antes de la educación, porque uno no trata a un bebé, en el niño, claro, varón y hembra diferente. Antes que la sociedad hubiese enseñado algo, de manera que esto revela un diseño que nosotros sabemos de dónde viene, claro, es el Dios creador. Entonces esto es lo que esta investigación hace, abre toda una panorámica a un diseño hormonal, anatómico, que responde a un Dios sabio creador. Entonces, en cierto modo, desde que Katy comienza la investigación de este tema hasta que comienza a formarse en la mente de ustedes, hacer un libro y luego rebatir todas estas locuras que hay ahora mismo con respecto a la revolución sexual, tomó un tiempo largo. Sí, yo diría que 7 3, 4 años. Bueno, quizá un poco menos. Era más o menos cuando yo comencé, fue hace 7 años. Quizá cuando tú comenzaste con ese artículo. Hace 7 años, porque me cogió 2 años solamente investigar la literatura de eso, porque era... Después Katy me lo pasa y yo no quería entrar en el libro. O sea, porque Katy estaba haciendo el análisis médico. El análisis médico. Sí, pero yo estaba poniéndolo junto con lo que yo pensé que era la teología. Yo pedí a Miguel, chequea si tengo razón o no. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención del libro, y de hecho lo recomendamos obviamente porque estamos haciendo un programa sobre esto, es el balance que hay en el libro entre la investigación médica y científica y al mismo tiempo la información bíblica y teológica. Yo no pudiera decir que hay una que sobrepasa a la otra. Es como un libro muy balanceado en un tema que requiere las dos perspectivas, sí, en este caso. Esa era la idea. Y ambas son muy extensas, sí, las investigaciones. Ahora, ¿por qué este título, La Revolución Sexual? ¿Qué está pasando que ustedes titularon el libro así? Bueno, tenemos un movimiento llamado Revolución Sexual. La pregunta es, ¿qué le da al movimiento ese nombre?
Bueno, literalmente es una revolución, porque en la historia tuve cambios que ocurren y algunos son paulatinos, algunos toman tiempo, otros han sido llamados reformas. Pero las revoluciones lo que hacen es, primero, los cambios son bruscos, son rápidos, hay como un salto repentino. Número dos, hay una agitación, por así decirlo, en la población acerca de los cambios que están ocurriendo. Hay una diferencia, sin embargo, en esta revolución versus otras revoluciones, y es que todas las revoluciones anteriores han ocurrido de abajo, del vulgo, del pueblo, hacia arriba, de la mayoría hacia arriba. En este caso, esta revolución es al revés. Es una revolución propulsada por una minoría élite que está arriba y que le está empujando hacia abajo. De manera que esta revolución tiene una característica muy sui generis con relación a otras revoluciones. Y es sexual porque realmente lo que está ocurriendo en un espacio de 20 años, aunque estos cambios vienen desde antes, pero la verdadera catapulta es en 20 años que ha ocurrido, es un tiempo muy corto, y donde el hombre ha comenzado a experimentar con formas muy distintas de sexualidad nunca pensada, nunca visto, y ha comenzado a trastocar todos los valores, todas las instituciones, el matrimonio, el concepto de la familia, que antes era un padre y una madre e hijos, no, ahora pueden ser dos padres, dos madres, hijos que pueden tener sexos que ellos ni siquiera se les asigna un sexo al nacimiento, tiene que esperarse para que ellos decidan qué sexo quieren ser. Esa es la razón por lo que es revolucionario y es sexual. Y realmente es abrumante y es hasta intimidante cuando tú ves la velocidad de avance, la gente que está detrás, el dinero que está detrás, las naciones que están detrás. Y es como que nadie se va a salvar de esta revolución, lamentablemente, porque los medios formadores de opinión están detrás de esto y lo están apoyando. ¿Y cuáles son los objetivos que quieren conseguir con esta revolución? Bueno, yo creo que hay una combinación de cosas. Para que la revolución se produjera, hubo cambios que comenzaron a producirse que ni siquiera eran sexuales. Por ejemplo, tenía que arribar un relativismo, donde ahora no había valores absolutos y por tanto cualquiera pudiera interpretar que lo que es verdad para ti no es verdad para mí, que la verdad era más bien un asunto de sentimientos. Eso tenía que llegar. Tenía que llegar también un individualismo en la sociedad, de manera que tú no te metas conmigo, ni tú quieras imponerme tus normas, déjame vivir como yo quiera. Eso comenzó a entrar, y eso no era sexual per se, pero eso sí le brindó como un riel a este tren para que avanzara mucho más rápido. A un nivel más filosófico, tal vez, un ataque al lenguaje, porque hay un manejo definitivamente del lenguaje. Yo estaba pensando en Jacques Derrida, que fue un filósofo francés que murió hace relativamente poco tiempo. Decida. Pero él decía, Jacques Derrida decía, nosotros debemos librarnos del logocentrismo que ha dominado Occidente en los últimos cientos de años. ¿Y qué es el logocentrismo? La idea de que las palabras tienen un significado. Exacto. O sea, Jacques Derrida planteaba el hecho de que yo puedo escribir algo y tú leerlo, y lo que yo escribí, ese relativismo lo llevó a la literatura, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo escribo, tú lo puedes interpretar de otra manera, hasta dependiendo de cómo tú te sientes emocionalmente cuando lees lo que yo escribo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el manejo del lenguaje aquí ha sido un arma que han usado para redefinir un montón de cosas. O sea, como tú dices, que son muchas cosas a la vez. Hay otra cosa también, porque es sexual en el sentido, en el pasado, la identidad de la persona tenía que ver si era mujer o hombre, madre, padre, etcétera, etcétera. Ahora es su identidad sexual, que es su identidad. Y como tú dices... Y lo que se sienta ser. Sí, eso es parte de... Pero es interesante también que yo veo... cuando uno lo lee, es como abrumadora, no hay duda, pero después yo me aterrizo y yo pienso, espérate, eso es exactamente lo que la iglesia primitiva vivió. Esto es gnosticismo, eso no es progreso. Sí. Eso es dos niveles otra vez. La materia no tiene valor. Lo que uno piensa, la no materia tiene valor. Es gnosticismo de nuevo. Y si el Espíritu Santo podía dominar eso a través de la iglesia primitiva, se puede hacerlo a través de nosotros ahora. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y algo que a mí me da ánimo y estímulo en medio de lo aplastante que esto puede verse, es el hecho de que cuando Cristo nos dijo, id y hacer discípulos en todas las naciones,
él sabía que esto iba a pasar. Claro. O sea que la gran Exactamente, comisión él sabía. se iba a cumplir independientemente de las locuras que el hombre hiciera en el mundo. Bueno, pero Romanos 1 es eso, ese juicio de Dios y abandono de Dios. Parte de lo que estamos viendo, yo estoy convencido, aunque a algunos les irrite esto, es que este es un juicio de Dios sobre esta generación narcisista, individualista, egocentrista, utilitarista, pragmática, precisamente por querer olvidarse de ese Dios y él lo ha abandonado sus propias pasiones. Y eso es lo peor que le puede pasar a un individuo, a una nación, que Dios diga, eso es lo que tú quieres hacer, hazlo, porque eso va a traer tus peores consecuencias. A mí me gustaría que viéramos algunos aspectos médicos, como el caso que ustedes plantean al inicio de este hombre, Thomas Berry, que logró embarazarse siendo un hombre. ¿Qué pasó ahí? Bueno, realmente Thomas Berry no era un hombre, Mujer. por eso se embaraza. El nombre original era Tracy, y entonces en un momento dado, en 2002 yo creo. O sea, era una mujer. Era una mujer. Entonces en el 2002 él decide inyectarse hormona de testosterona para irse convirtiendo en un hombre y eventualmente tiene una mastectomía bilateral de manera que él pudiera ser un hombre. Pero más adelante él se somete a otro tratamiento para quedar embarazado y queda embarazado. ¿Pero qué resulta? Que él queda embarazado porque él tiene una vagina, un útero, trompas, ovarios que ovulan, y entonces él queda embarazado. Aparte de eso, a pesar de toda su cirugía y el tratamiento hormonal, él seguía siendo cromosómicamente XX. Él era una mujer, continuó siendo una mujer. Lo que se embaraza es una mujer con fases o aspectos masculinos, falsos producto de hormonas masculinas. Entonces, como eso vende, la prensa lo publicó como el primer hombre que sale embarazado. Él no era hombre por ningún lado, no era hombre genotípicamente, o sea, cromosómicamente, y no era hombre fenotípicamente porque sus genitales eran femeninos todavía. Entonces él tenía esa idea. El experimento no terminó muy bien porque eso fue en el 2012 y él se estaba divorciando de la persona que era su esposo y las cosas no terminaron bien tampoco. Entonces, de nuevo, yo creo que esa noticia corrió porque vende un hombre embarazado. Pero ellos creen en eso también. Ellos creen que lo que ellos creen es lo que yo pienso es la verdad, no lo que físicamente soy. Ellos dicen claramente que otro paso de esa revolución es que ser humano es biológico es un hecho, pero ser una persona, eso es ética. Por eso aborto, eso no es una persona, aunque es un humano biológicamente. Pues ese es el otro paso de esa revolución, pues lo que eso probó realmente que él era mujer, pero ellos lo interpretan que un hombre puede embarazarse porque ellos quieren pensar. Ahora, pensemos en la locura de que nosotros debiéramos concederle a la persona ser lo que ellos sienten ser. Por ejemplo, yo soy hombre, pero si yo me siento ser mujer, tú debes aceptarme que soy mujer y entonces comenzarme a hacer cirugía para hacerme lo que yo siento ser. Piensa en una paciente anoréxica. La paciente anoréxica tiene 80 libras y se ve gorda. Tú le vas a hacer una liposucción para quitarle la grasa que ella siente que tiene. Entonces, jamás haríamos una cosa de esa. Entonces, no debíamos hacerlo en el campo de la sexualidad, porque lo que yo siento no debe ser reconocido como la verdad, porque no corresponde a la realidad. Y si hay algo que se ha definido siempre como la verdad, es aquello que corresponde a la realidad. Y eso no, lo que yo siento no corresponde a la realidad. Es una locura lo que nosotros estamos viviendo, como una irracionalidad que nadie se quiere detener como a pensar. Tú nos habías dicho en un programa anterior que cromosómicamente hay un diseño hombre y mujer, Así es. XX y XY. ¿Tú me Así puedes explicar un poco más ampliamente? Bueno, realmente lo que hace la diferencia en cuanto al desarrollo masculino, no solamente los órganos genitales, ahora estamos hablando del cerebro incluso. Es diferente. O sea, el cerebro comienza a desarrollarse. En la sexta semana hay hormonas que bañan el cerebro, que hacen que los órganos genitales comiencen a desarrollarse de manera femenina, y si eso no ocurre, si ese baño no ocurre de hormonas, de estrógenos y demás, los órganos se van a desarrollar como masculinos. Entonces tú puedes ver que esos cromosomas no están ahí como por accidente, están ahí porque ellos determinan una anatomía y un funcionamiento desde el principio. Entonces, cuando tú terminas el embarazo,
lo que tú ves es realmente el fruto de 2 cromosomas que se unieron y que produjeron estas características desde el inicio, o 2 cromosomas XY que se unieron y produjeron otra característica completamente diferente. Conforme a un diseño, pensar que estas 2 celulitas, un espermatozoide y un óvulo, microscópicas, se unen y que a partir de ahí el hombre y la mujer se desarrollan completamente diferentes desde el inicio, en términos externos, los genitales, y en términos internos, el cerebro. El cerebro de la mujer, por ejemplo, el cerebro está dividido en 2 mitades, llamamos hemisferios. Lo que une esos 2 hemisferios es algo que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso de la mujer tiene un 40% más de fibra que el del hombre. Eso es lo que hace que las mujeres puedan hacer 3, 4 y 5 cosas al mismo tiempo, literalmente. Y nosotros usualmente hacemos una cosa a la vez, porque Dios nos llamó al liderazgo. Y el liderazgo no puede estar disperso en 4 y 5 cosas a la vez, necesita estar concentrado en una dirección. Eso es diseño. Y eso no es una construcción social, eso no es algo que la sociedad me enseña. Eso es algo que mi diseñador me capacitó para hacer eso. Entonces, ahí está el diseño de Dios desde el principio, marcando quién es quién y qué es qué. Y de hecho, todavía, cuando una mujer sale embarazada y dice, fui a hacerme una sonografía, la gente pregunta, ¿es niño o niña? O sea, ya la gente sabe que o ahí adentro hay un niño o hay una niña, porque los genitales que se pueden percibir a través de una sonografía te van a decir lo que es. Definitivamente. Yo estaba en un restaurante. Y perdón, y no es que el niño viene con un carrito y la niña viene con una muñeca. En la sonografía salió con un carrito. Exactamente. Estaba en un restaurante un sábado en la tarde y ellos tenían una reunión, no era un baby shower, era de declarar el sexo de bebé. Yo dije, pero ¿cómo podemos saber si el bebé no ha decidido todavía? Exacto. De acuerdo a la nueva corriente, ¿verdad? Que el bebé Exactamente, tiene obviamente es obvio que sabemos. Tú haces un estudio sumamente interesante de aquellos aspectos que caracterizan a la mujer en relación al hombre en el libro. ¿En cuál fue? Que da una serie de características. La mujer es más orientada a relacionarse, a la compasión, a la ternura. En los primeros capítulos del libro, que son sumamente interesantes. Yo no lo había visto desde ese aspecto, pero vamos a abundar más sobre eso en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La revolución sexual es el tema que estamos tratando en su programa de hoy. Y estamos analizando el libro de los doctores Miguel y Katy Núñez, Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. Sugel, ¿tú me puedes decir de qué trata el libro? Yo quiero ver si tú hiciste la tarea. Bueno, el libro tiene 3 partes. En la primera parte, Miguel y Katy nos hablan de cuál es el diseño original de Dios, lo cual es crucial porque si no partimos de la premisa de la verdad revelada, vamos a perdernos y vamos a extraviarnos. Luego, en la segunda parte, nos muestran qué es lo que ha pasado, cuál es la situación que tenemos actualmente y cómo llegamos aquí. Para luego, en la tercera parte, que es crucial para lo que está sucediendo en el día de hoy, Miguel y Katy nos prueban a través de diversas vías cómo la ideología de género es algo que está equivocado y que está haciendo un daño enorme en individuos y en la sociedad. Entonces, realmente, y no porque Miguel y Katy están aquí, es un libro que nosotros recomendamos altamente. Y hay temas aquí como, por ejemplo, cómo Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementen, cómo comenzó esa revolución moral que nosotros vemos en nuestros días, la ideología de género, la homosexualidad, me encantó el subtítulo de ese capítulo, una distorsión redimible. Nosotros sabemos que el poder de Dios en el Evangelio redime a personas que tienen ese problema, y la pornografía, una epidemia mortal. O sea, temas como estos son los que las personas pueden encontrar en este libro. Sí, Katy, en el segmento anterior tú nos estabas explicando cómo Dios diseñó a la mujer y características específicas de la mujer. ¿Tú podrías continuar hablándonos más de esas características? Sí, como no, en Génesis dice que el Señor creó nosotros, el hombre en la imagen de Dios, el hombre y mujer creó. Pues Él obviamente hizo a
cada sexo, yo digo género, pero ahora tengo que decir sexo, con características de Él. Y como Él es infinito y nosotros somos finitas, es imposible que uno pueda demostrar todo de Dios. Pues Él, mi opinión es, Él creó la mujer con algunas características de Él, amor, compasión, tierno, y Él creó el hombre con características de liderazgo, fortaleza, cosas que son diferentes que la mujer. En el final, obviamente, yo no estoy diciendo que los hombres no amen ni las mujeres no son fuertes, obviamente, pero su forma de presentarlo es diferente. Y de hecho, de diseño, cuando mire la palabra para hombre en hebreo es ish, y esto es, la raíz es fortaleza, y isha, porque la mujer fue tomada del hombre, la raíz es suave. Pues cada uno tiene que dominar la tierra, pero Él está esperando que lo hacemos en formas diferentes, obviamente. Pues cuando los dos complementan, cuando los dos están trabajando en equipo, el mundo puede ver cómo es Dios. Sí, lo que pasa, Katy, es que por la distorsión que tenemos hoy día, se ve que plantearlo de esa forma es como poner a la mujer como alguien que es inferior al hombre. Sin embargo, es interesante notar no es bíblico. Que la Biblia le llama a la mujer ayuda idónea. Y si es nuestra ayuda, quiere decir que nosotros, a pesar de haber sido hechos más fuertes, a pesar de tener el liderazgo, de ser protectores, no quiere decir que nosotros no necesitemos la ayuda de la mujer, porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. Ambos tienen la misma dignidad, tienen el mismo valor, independientemente de que los dos jueguen roles diferentes en la creación divina. Y la misma palabra usada como ayuda idónea para la mujer, en algunos pasajes usada para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es... 21 veces. Se usa 21 veces en la Biblia. 18 refiere a Dios y 2 refiere a la mujer. O sea, el Espíritu Santo es nuestra ayuda idónea, porque sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Lo cual también prueba que no es una cuestión de superioridad o inferioridad, es una cuestión de funcionamiento dentro de una economía divina, Dios Padre, Espíritu Santo, y lo mismo en el caso del hombre y la mujer. Y cuando ese hombre y la mujer, diseñados de manera distinta, se compenetran y se acercan conforme al diseño divino, forman la mejor combinación. Es como una buena idea de eso, es como el cemento y la varilla. La razón por la que los edificios no se caen en un terremoto, si están bien hechos, obviamente, es porque la varilla ofrece la flexibilidad, la rigidez por un lado y la flexibilidad para moverse. El cemento, el concreto, es básicamente rigidez. Si tú pones el cemento solo sin la varilla, él se cae. Si tú pones la varilla sola, él puede moverse, pero no tiene la rigidez del cemento. Entonces, el cemento y la varilla producen una combinación que ninguno de los dos pudiera dar por sí solo. Rigidez y flexibilidad. Bueno, de esa misma manera, el hombre y la mujer, cuando tú lo combinas, el hombre en su liderazgo, un liderazgo bíblico, en su fortaleza, en su capacidad de ser más racional, puede producir esa, llámale rigidez por ahora. Y la mujer en su habilidad de ser el pegamento de las relaciones, de ser la que facilita las relaciones humanas, produce esa flexibilidad que nosotros vemos en la varilla. De manera que eso es como una buena ilustración de cómo algo que se une puede superar al producto individual, como acabamos de mencionar. Y pastor, lo que usted dijo, es verdad si usa la definición del mundo. El asistente, el ayudador en el mundo es alguien inferior, pero eso no es lo que la palabra dice. Pues ellos están interpretando lo que la Biblia dice según su cosmovisión. Ahora, alguien puede estar mirando el programa y decir, bueno, ese es el diseño de Dios, pero ¿qué pasó? Que ese diseño no se lleva a cabo, Miguel. Bueno, la caída, obviamente, cuando tú llegas a Génesis 3, ahí es donde todo se distorsiona. Todo fue diseñado para que funcionara conforme al patrón perfecto de Dios, donde habría un equilibrio, no solamente entre el hombre y la mujer, pero entre el hombre y la mujer y el resto de la creación, incluyendo el reino animal. Cuando el hombre se despega de Dios, pues inmediatamente ese equilibrio se rompió. Porque el equilibrio lo daba Dios, el equilibrio lo daba la relación con Dios.
Entonces, tan pronto Dios no es parte de la ecuación, inmediatamente, no al otro día, inmediatamente aparece el desequilibrio. Adán culpa a Eva, ya a Adán se le olvidó que esa es su mujer entregada por Dios. Ahora yo voy a salvar mi pellejo, como nosotros decimos, y es la mujer que tú me diste. O sea que hay dos problemas. Tu culpa. Número uno, ella, y número dos, tú, porque tú pudiste haberme dado otra. Y la mujer dice, no, yo no, es la serpiente. Entonces ahora ya cada cual está tratando de salvar su propia imagen. Ahí inmediatamente se ve el desequilibrio. Experimentan vergüenza, experimentan temor, se esconden. Ya hay un desequilibrio de la relación que continúa inmediatamente. Hay una lucha ahora de los sexos, porque Dios le dice a Adán o a la mujer va a dar a luz con dolor, pero al mismo tiempo le dice, tu deseo será para tu marido, pero él se va a enseñorear sobre ti. Entonces hay un anuncio de que este hombre con fuerza física se va a enseñorear sobre la mujer. Sin embargo, cuando tú lees lo que la palabra significa de tu deseo, no es el deseo sexual, es el deseo de dominarlo, es el deseo de ocupar su posición. Teshuka. Pero como ella no tiene la fortaleza física del hombre, lo que ella termina haciendo muchas veces es manipulando para ganar la influencia sobre el hombre y terminar dominándolo, que es lo que se ha visto a lo largo de los siglos. Y no es solamente la fortaleza del hombre, es el castigo de Dios. Yo no puedo ser contra Dios porque Él dijo, Él te va a dominar, acéptalo. Y la realidad es como el Señor dijo, tu deseo. Entonces, desde caída, todas nosotras mujeres queremos dominar a los hombres. Esa es la realidad. Y tenemos que admitirlo, tenemos que pedir perdón y después tenemos que usar toda nuestra fuerza a dominarlo. Porque eso es como somos. Ahora, en vez que los dos trabajando juntos para dominar la tierra, uno está incluyendo al otro en dominando la tierra. Eso no funciona. Vivimos en una pugna continua. Continua. Echamos ese pulso, Katy. Un poquitico. Eso quiere decir que la guerra de los sexos no comenzó en los 60. No, comenzó en el Jardín del Comenzó Edén. En el Edén. Y este movimiento de esa revolución sexual, ¿cómo nos afecta a nosotros en América Latina? Bueno, tú sabes que nosotros observamos un patrón que es como Europa, Norteamérica y América Latina. Eso es el proceso, siempre ha sido así, incluyendo las modas, vienen así, más o menos. Entonces ahora mismo Europa es un cementerio espiritual, pero Europa ha estado a la vanguardia. De hecho, se piensa que desde el año 1969 Alemania comenzó a propulsar las primeras leyes en favor de la revolución sexual. Entonces, ahora tú tienes que Alemania es la primera nación que aprueba que a un niño al nacer no haya que asignarle un sexo, sino que el sexo se pudiera poner X para que el niño luego decida qué es lo que él quiere ser. Una locura completamente. Porque, en primer lugar, muchos de esos niños y adolescentes que se sienten ser del sexo opuesto, de hecho la mayoría cambian de parecer cuando alcanzan la adultez. 80-90%. Exacto, Esos son estudios que se han realizado. Comprobados. Entonces, como pedirle a un niño que decida y que lo sometan a tratamientos hormonales y cirugías, cuando él pueda cambiar de parecer en el gran porcentaje de ellos, una locura. De hecho, Inglaterra, Londres, tenía la primera clínica de niños para cambio de sexo y la acaban de cerrar. Hace menos de 2 semanas que la clínica cerró, porque los 5 profesionales de la salud que estaban a cargo de ella dijeron, esto es una locura. Nosotros no siquiera sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de lo que estamos haciendo. Ellos renunciaron, se negaron a seguir y la clínica cerró. No hay clínica de transformación de sexualidad en los niños en Londres al día de hoy. Y eso fue el otro día. Entonces yo creo que mucho más cosas como esa van a continuar pasando. Algo similar pasó en el año 65. El doctor Hughes de Johns Hopkins, como psiquiatra, y que luego pasó a ser el director del Departamento de Psiquiatría, recomendó a Johns Hopkins que parara de hacer la cirugía de cambio de sexo, que ya habían comenzado en 1965. Tú te das cuenta que esto viene de hace mucho. Y le pidió, ese fue el doctor Hughes, le pidió al doctor Myers como psicoanalista que siguiera un número de pacientes que ya habían sido operados a ver qué pasaba. Y al final del camino resultó que
los operados seguían con los mismos trastornos psiquiátricos y de imbalances y de suicidio, deseo de suicidarse y de depresión y de ansiedad y trastorno alimenticio que antes de la cirugía. Entonces, la recomendación fue, paren esto es una locura, estamos alimentando una patología. La universidad lo paró hasta el 2016. En el 2016, estos mismos doctores sacan un estudio de 150 páginas mostrando lo mismo que ya habían mostrado y dijeron que no debían estar haciendo esa cirugía. El lobby homosexual se levantó masivamente, dijo que le iba a hacer oposición a Johns Hopkins y la universidad entonces echó para atrás, recomenzó la cirugía y dijo que esa era la opinión de esos dos doctores simplemente y no la opinión del centro. Lo que te dice que la ciencia no está detrás de esta revolución sexual. Es la presión social, es la presión política y la presión económica. Eso es lo que está produciendo esta revolución sexual. En el libro ustedes hablan de medidas que se toman y a través de los años, como tú dices, vemos los efectos de ellas. En la página 98 del libro, ustedes plantean cómo diferentes medidas que se tomaron ahora nos afectan. Por ejemplo, en el año 1962 se prohíbe en Estados Unidos orar en las escuelas públicas después de 200 años de oración. Eso nos afecta. En el 63 se prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. Parecen medidas de corte social, de respetar la libertad de expresión, pero tienen sus consecuencias ahora. Las ideas y esas medidas tienen consecuencias. Claro. Por ejemplo, en el año 68 ustedes presentan que se declaran inconstitucionales las leyes que prohibían la enseñanza de la teoría de la evolución. Entonces, todas esas cosas nos están afectando hoy. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, tú sacas a Dios de la ecuación, tú sacas a Dios de la sociedad, tú le dices a Dios, yo no creo en tus valores, yo no creo en tu diseño, yo no creo en la institución del matrimonio que tú fundaste, pero tú comienzas a decirle eso a Dios poco a poco. Aquí en el ABC saco la oración, saco la Biblia, las leyes que prohibían enseñar la evolución también te las saco, y llega un momento en que Dios dice, bueno, si esto es lo que tú quieres, sigue tu camino. Sigue con tus propias pasiones. Sigue con tus propias pasiones, yo te voy a dejar que tú hagas. Hubo advertencia a lo largo del camino, hubo gente que se opuso, hubo piquetes, si tú quieres, en contra de todas esas leyes. Pero llega un momento en que Dios te abandona y ese es su juicio. Es el peor juicio de Dios, que te abandona tus propios deseos. Entonces, lamentablemente, la nación norteamericana que toma su auge, su fortaleza, su desarrollo, basado en el impacto de los valores cristianos, Amén. Es la nación que hoy en día quiere sacar a Dios y sus valores de la nación que fue favorecida y bendecida por esos valores que hoy ellos no quieren. De hecho, en una entrevista que un corresponsal senior de la revista Time, de nombre Eichmann, apellido Eichmann, tuvo con Boris Yeltsin, el pasado presidente de Rusia, hace tiempo atrás. Él le dice en la conversación, Yeltsin le dice a Eichmann, yo quisiera conseguir sacerdotes ortodoxos, que es lo que ellos mayormente tienen, para que vengan a los colegios a enseñar ética y moral. Y entonces Eichmann dice, eso me hizo pensar que le tomó a Rusia 70 años para darse cuenta que necesitaba el cristianismo, 70 años de ateísmo. Y a nosotros nos tomó 200 años como nación norteamericana para llegar a creer que no nos interesa el cristianismo. Tú puedes ver entonces la gran paradoja. Pero es peor aún, porque no es solamente está sacando Dios de su nación, está imponiendo su ideología en el resto del mundo. Exacto. Y esto es peor aún. En aras de la libertad, ¿verdad? Sí, porque el secularismo es tan religioso como lo otro. Así mismo es una religión que se está precismo. imponiendo sobre la otra. Así mismo. Y imponiéndose legalmente. Claro. El problema de estas naciones que están impulsando la Unión Europea, Estados Unidos, es que ellos nos creen a nosotros como con taparrabos, por así decirlo. Este mundo, este globo tercermundista, hay que ayudarlo a progresar. Entonces estas son las ideas progresistas. Lo que no nos percatamos es que esas ideas progresistas están causando mayores índices de depresión, de ansiedad, de suicidio, de separación, de divorcio, de droga, de cigarrillos, de todo lo que pudieran ser vicios, juegos del azar, juegos electrónicos. Y esa adicción es fruto de ese supuesto progreso.
Tenemos que medir todos los índices para saber dónde estamos. Como ustedes plantean al inicio del libro, eso está destruyendo la sociedad. Sí, Así la mismo libertad es. te esclaviza. Vamos a una pausa para seguir hablando de este tema. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En lo recomendado para hoy tenemos el libro La Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico por Catherine Sheraldi de Núñez y Miguel Núñez. ¿Qué dice la ciencia? ¿Está la ciencia en desacuerdo con la Biblia? ¿Cómo se conectan los cristianos con la comunidad LGBT? ¿Qué dice la Biblia sobre los problemas de género, roles y diferencias sexuales? En este libro, Miguel y Katy abordan esta y muchas otras preguntas sobre la revolución sexual de nuestros días, basando sus argumentos en la escritura y las ciencias médicas. Revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. Katy y Miguel Núñez. Leyendo el libro, vi que los propulsores de la ideología de género presentan muchos términos con los cuales uno no está familiarizado. Así es. Disforia de género, fluidez de género. ¿Ustedes nos pueden explicar algunos de esos términos y hacia dónde vamos? Sí, claro. Disforia básicamente hace referencia al hecho de que yo no me siento cómodo con el género o sexo que me asignaron. Por ejemplo, yo soy hombre, pero yo me siento como mujer. Entonces, esa lucha interna que yo experimento, como esa guerra, yo me siento atrapado en el cuerpo de un hombre, por así decirlo. Entonces, eso ha sido llamado disforia de género. El vocabulario, como sugería hace un momento atrás, ha cambiado muchísimo. Y entonces, de hecho, la revolución comienza con una revolución de palabra. Judy Butler, graduado de la Universidad de Yale, hace su tesis justamente acerca de esto, de que si nosotros vamos a crear una revolución sexual, teníamos que crear una revolución de palabra primero, porque una vez tú tienes la revolución de palabra, tú montas la revolución sobre las definiciones de la palabra. Entonces, disforia es eso, yo tengo una lucha interna que habla de que yo me siento atrapado en este cuerpo. La fluidez de género hace referencia a personas que dicen, mira, yo hoy soy hombre, y pudiera tener relaciones con una mujer o lo que sea, pero la semana que viene yo me siento mujer. Entonces, la semana que viene ahora tú no me puedes decir él, tiene que llamarme por mi pronombre ella. De manera que se habla de que esto es fluido, yo puedo cambiar, tan frecuente como de una semana a otra o tan frecuente como de un año a otro. Eso es para poder como agrupar a aquellos que un día se están comportando de una manera, que son más como bisexuales y otro día se están comportando de la otra. Entonces ahora para justificarlo tenemos que hablar de fluidez de género. Una locura, porque el género y el sexo siempre ha sido la misma cosa. Entonces antes se hablaba de género biológico, esto es lo que tú eres, XXXY y estos son tus genitales. Ahora hay que se habla de género asignado. O sea, ¿cuál fue el género que te asignaron? Y ahora está el agénero. El agénero también. Que es el que no tiene género. Que no tiene género, que él no sabe lo que es. Es una cosa rara, porque no es ni un hombre ni una mujer. Entonces eso también se habla de y eso ha pasado. Yo leí en el internet hace un mes, 2 meses, de una señora que se casó con una estación de tren. Wow. Bueno, no sabemos si reír. Explícame. No. Ahora, fíjate, viéndolo desde el punto de vista teológico, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Tan pronto yo quito la imagen de Dios del medio, yo no tengo ya parámetros de comparación. Es como, si yo digo, yo me estoy acercando, la pregunta va a ser, ¿acercándome a qué? Entonces, si yo no tengo punto de referencia, entonces el problema es, el punto de referencia ya fue quitado, es Dios. Y el hombre comenzó a experimentar disforia en el huerto del Edén, porque Adán quiso ser Dios. ¿Cuál fue la tentación en el huerto del Edén? Seréis como Dios. Ahí comenzó la disforia, porque el hombre no es Dios. Y es obvio que yo puedo decir que soy Napoleón Bonaparte, pero me van a meter en una institución psiquiátrica. Claro. El hombre quiso ser Dios. A partir de ese momento, claro, habían límites que la sociedad impuso y sobre todo dentro de la sociedad que fue desarrollada con los parámetros
en la cosmovisión judio-cristiana que ayudaron y cuidaron a la sociedad por cientos de años hasta que llega la revolución de los 60 y luego la posmodernidad, luego el relativismo y ya esa semilla que se plantó en el huerto del Edén ya fue regada y ha dado un árbol con demasiadas hojas y ya estamos en el mundo donde estamos. Esas personas que hoy no saben hoy lo que son, mañana son una cosa diferente. Hay una crisis grande de identidad, entonces. Claro. Definitivamente, y con grandes trastornos psicológicos. O sea, todos ellos tienen un mayor índice de intento de suicidio y suicidios. Claro. Un mayor índice de trastorno alimenticio, anorexia, bulimia. Tienen un mayor índice de depresión, un mayor índice de ansiedad, mayor índice de consumo, ya lo había mencionado en otro contexto, mayor índice de drogas y sustancias químicas. Esta generación tiene problemas psicológicos y problemas psiquiátricos serios que no podemos olvidar. Y luego tú tienes otros términos como el transexual, el transgénero. El transexual es aquel que es un hombre pero se quiere vestir de mujer. Entonces eso es como... Por eso se llama transexual. Él ha hecho como un cambio, pero es un cambio más aparente que real. El que ha hecho el transgénero es el que ya ha ido a uso de hormonas, de cirugías, para entonces ser verdaderamente lo que ellos entienden que es con una mujer. Pero hay un % significativo de esos que han experimentado la cirugía que luego quieren echar para atrás, después de haber hecho la cirugía, porque se sienten insatisfechos precisamente en el nuevo rol que le ha tocado jugar post cirugía. Y un alto porcentaje. Y un porcentaje muy significativo que experimenta esa regresión y ese lamento de haber hecho lo que han hecho. De manera que nosotros estamos experimentando con cosas que nosotros no conocemos sus consecuencias futuras. Y eso es uno de los problemas que va a ser muy tarde, porque estamos criando niños de esa manera que en el futuro serán 1 millón de veces mucho más estables emocionalmente, sexualmente, desde el punto de vista de identidad, que no sabrán ni lo que son en un momento dado. Pero lo estamos criando así desde pequeños. También hay un % de hijos que han sido creados por 2 padres o por 2 madres y que se han rebelado en contra de esa forma de paternidad y que no tienen nada que ver justamente con esos 2 padres masculinos, 2 padres femeninos y que ahora quieren llevar una vida completamente heterosexual. Porque su diseño dado por Dios, eso es lo que le pide, le exige, le demanda y con lo que lo hace sentir cómodo. Y tú puedes ver de nuevo que el diseño se impone. Lo que eso me recuerda, perdón, es, yo creo que fue Luis Pasteur. Pasteur, gracias, que dijo cada hombre está creado con un vacío que solamente Dios puede llenar. Y esto está enseñando, yo quiero ser hombre, yo trato de ser hombre y no me llena, pues yo quiero ser mujer y yo trato de ser mujer, no me... Es vacío y están tratando, pero la única cosa que te puede realmente llenar es Dios. Y ellos no quieren, ellos quieren ir en la otra dirección, pues obviamente están pagando las consecuencias. Fíjate que Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, y la palabra ahí es oponerme con todas mis fuerzas, oponerse a la verdad. Porque es tan obvio que es autoevidente. De hecho, yo muchas veces en este programa de Teniendo los Tiempos hemos hablado de cómo las películas de Hollywood, por más que intentan echar fuera la cosmovisión cristiana, terminan dándole la razón a la cosmovisión cristiana. Por ejemplo, un ser humano está en peligro y vemos al héroe que trata de salvar a ese ser humano. ¿Por qué se invierte tanto dinero y tanto esfuerzo para que un equipo de rescate venga a salvar a un ser humano y no a un gato o a una cucaracha? Porque en el fondo nosotros sabemos la verdad, que el ser humano tiene un valor que la cucaracha no tiene. Nosotros sabemos en el fondo que la verdad es mejor que la mentira. De hecho, uno ve esa escena donde la mujer descubre que el esposo le engañó en una película y dice, tú me has engañado. O sea, hay un dolor por el engaño, hay un dolor, tú me mentiste. El hombre sigue jugando a que esos valores ya no son valores, pero viviendo a la luz de esos mismos valores que está negando. Es una deshonestidad intelectual. Exactamente. Así es. Y la realidad que solamente el concepto cristiano puede amar el cerebro y el cuerpo.
ese concepto, esa ideología odia el cuerpo, por eso se puede mutilar el cuerpo para hacer el sexo opuesto, pero cristiano no. Cristiano, el Señor ama el cerebro y el cuerpo, y es un parte integral. En el libro ustedes mencionan que los padres, maestros, líderes religiosos deben estar al tanto de este movimiento. ¿Qué tan vital es esa información para el día de hoy? Bueno, Porque, perdón, imagino que en América Latina esto está pasando como de noche, como decimos nosotros. Hay personas que ni se imaginan o lo ven y no ven el peligro que ustedes han planteado aquí. sí. Bueno, yo decía en un momento dado que para que esta revolución se diera, habían cosas que tenían que como ir delante, el relativismo, el narcisismo, el individualismo. Bueno, de esa misma manera, el humanismo secular ha sido una plataforma que ha servido para que esta revolución sexual se monte, porque el humanismo secular nos reconoce a Dios, nos reconoce un estándar, nos reconoce una ley, si no reconoce una ley, nos reconoce un dador de la ley. Pero mira esta cita, yo la marqué porque en algún momento yo quería que me la permitieran leer, pero es una cita que nos dice a nosotros lo agresivo que esta agenda humanista es y lo agresivo que entonces nosotros necesitamos ser. En la página 99 habla de que en el año 1983 John Dunphy, humanista secular, escribió en el Diario Humanista lo siguiente. Él dice esto: estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en el aula de las escuelas públicas por maestros que perciben correctamente su papel como proselitistas de una nueva fe, una religión de la humanidad que reconoce y respeta la chispa de lo que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano. Estos maestros deben encarnar la misma dedicación desinteresada como los predicadores fundamentalistas más enérgicos, porque ellos serán ministros de otro tipo, que utilizan una clase en lugar de un púlpito para transmitir valores humanistas en cualquier materia que enseñan, independientemente del nivel educativo, ya sea preescolar o alguna universidad grande. El aula debe convertirse y se convertirá en una arena de conflicto entre lo viejo y lo nuevo, entre el cadáver putrefacto del cristianismo junto con todos sus males adyacentes y miseria y la nueva fe del humanismo que resplandecerá con su promesa en un mundo en el que el ideal cristiano de amar a tu prójimo nunca alcanzado será logrado finalmente. Lo que esta cita está diciendo es que los profesores humanistas deben ser evangelistas del humanismo. Y eso es lo que son. Y eso es lo que son. Y en vez de pararse en un púlpito, van a usar las aulas de clase desde el preescolar hasta la universidad y que tienen que ser tan enérgicos como los predicadores evangélicos son enérgicos en sus creencias, nosotros, en nuestras convicciones, porque donde se va a ganar la batalla es en las aulas de clase. Eso es exactamente donde nosotros estamos hoy en día, donde las aulas de clase están siendo invadidas por programas pro revolución sexual, impulsadas por los gobiernos, pagos por naciones extranjeras, para que desde la niñez hasta la universidad esta mente sea bañada por otro concepto completamente diferente y crear una religión humanista que ellos entienden, donde nosotros nos vamos a amar unos a otros, que el cristianismo no lo ha logrado. Hello. Nosotros tenemos una historia humana probando que el hombre nunca ha sido capaz de hacer eso separado de Dios. Es difícil lograrlo pegado de Dios por nuestra naturaleza caída. Imagínate cuando Dios no es parte de la ecuación. Ahora, Eduardo, tú preguntabas qué tan vital es esto. Yo pensaba, nosotros tenemos hijos y cuando íbamos al médico y nos decía, mira, el niño tiene papera o tiene... Yo me acuerdo una vez que a nuestra hija le diagnosticaron una enfermedad que no tenía, pero era seria. Y gracias al Señor no era así, y mi esposo y yo comenzamos a buscar información. Yo creo que este es el tipo de libros que no solamente los pastores, los educadores deben leer, este es el tipo de libro que los padres deben leer. Sí. O sea, aquí estamos diciéndole a los padres, sus hijos están en peligro, en las aulas de las escuelas le están enseñando cosas que son nocivas. Ustedes tienen que estar informados. Así mismo. No podemos darnos el lujo de quedarnos en la ignorancia, porque mientras nosotros estamos tranquilos, hay personas que están luchando por las almas de nuestros hijos y es para destruirlas. Porque el diablo está detrás de todo esto. Es una agenda diabólica. A final de cuentas, es una agenda diabólica. Y nosotros tenemos que contrarrestar esto con la verdad. Y la importancia ahora es, antes, eso comenzaba en la universidad.
Eso cuando esos profesores comenzaron, ahora está comenzando en pre-nursery. En el preescolar, exacto. Eso no, eso es los padres, las madres tienen que chequear y evaluar los textos. Si está en una escuela cristiana, obviamente ese es el mejor, pero si está en una escuela pública, hay una agenda culta. Y siempre cuando ellos están impulsando esa ideología, hay cosas buenas de la ideología también. El valor de la mujer es igual que el hombre. Sí, eso es bíblico. Pero siempre atrás hay algo oculto y tiene que seguir porque ellos siempre pintan la bonita primero. Y después tú sigues investigando y hay cosas muy ocultas detrás y está comenzando muy joven. Rápidamente, yo sé que estamos terminando, pero para mostrar una diferencia entre quizás donde está Europa y Estados Unidos y donde está América Latina. En Alemania, hace quizás un año, una pareja de esposos estaban haciendo lo que llamamos homeschooling, educando en la casa a sus hijos, precisamente porque estaban en desacuerdo con el programa escolar de educación sexual. Bueno, Alemania envía inspectores a la casa para ver lo que le están enseñando durante las clases. Cuando vieron que los padres no estaban enseñando el currículum, le quitaron los hijos a los padres. Le quitaron los hijos. O sea, el gobierno tomó posesión de algo que no le pertenece al gobierno. Y eso es de Alemania, que siempre ha sido como la punta de lanza. Estados Unidos ha comenzado a propulsar esa idea, por lo menos a batirla, de que eso pudiera ser una posibilidad. América Latina no está ahí todavía. Por eso aquella campaña que se hizo, creo que en Colombia, no te metas con mis hijos, que literalmente lo que le estamos diciendo al gobierno, los hijos nos pertenecen a nosotros, no a ustedes. Y yo creo que América Latina tiene que ser advertida contra eso y tiene que levantarse en contra de eso, porque Dios no le dio los hijos a los gobiernos, le dio los hijos a los padres. Pero la forma que esa ideología piensa es, si ser padre es un contrato, si yo soy dos hombres o dos mujeres están con un niño, obviamente no son biológicas que dice quién es ese niño, es el gobierno que está diciendo que eso es su niño. Entonces el gobierno tiene derecho a quitar ese niño porque es ellos que deciden quién es su hijo. Mira como la distorsión en la forma que ellos piensan. Es horrible. Es así. Es horrible. Ese aumento que hemos visto en el homosexualismo viene por esas ideas liberales. ¿Cuáles son las causas? Yo creo que hay múltiples causas. Por un lado, si la sociedad deja de creer en una ley, deja de creer en el dador de la ley, pues como decía Dostoyevsky en la novela Los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. Entonces, tan pronto sacamos a Dios de la ecuación, ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Literalmente, o sea, pensemos en nosotros mismos. Si no hubiera Dios, ¿estaríamos nosotros comportándonos tan moralmente como nos comportamos hoy en día? No, porque no habría ningún parámetro para establecer lo que está bien y lo que está mal. Por otro lado, el impacto de los valores cristianos en la sociedad occidental, por lo menos, fue grande. Y esa sociedad no era necesariamente cristiana en el sentido salvífico, pero tenía una conciencia cristiana. Hace años atrás, que la homosexualidad no era aprobada. Eso no quiere decir que no hubiera homosexuales, pero no era aprobada. No era aprobada en las escuelas, no era aprobada en los colegios, no era aprobada por los gobiernos. Pero hoy en día eso ha ido cambiando. Entonces, en la medida en que ese impacto ha ido siendo reducido en la sociedad, pues obviamente nosotros tenemos más y más y más pecados socialmente aceptables, como es la homosexualidad, como es la pornografía. Había una época no hace mucho tiempo que en las iglesias se podía disciplinar públicamente por pornografía y hoy en día ese pecado es como tan común que pocas iglesias se atreven a hacerlo. Yo me pregunto en 50 años, ¿qué es lo que la iglesia no va a estar disciplinando que hoy disciplina? Precisamente por eso. Entonces yo creo que la pérdida de los frenos sociales, la pérdida de la influencia cristiana, nosotros vimos un momento, quizás menos en América Latina, pero Estados Unidos y Europa es post-cristiano, es post-occidental, es post-moderno, donde hemos perdido la definición de las palabras, y donde la población quiere y demanda una máxima libertad con una menor
legislación, cada vez menos legislación, porque yo quiero hacer lo que yo quisiera. Yo creo que eso también ha contribuido a eso, los medios formadores de opiniones. O sea, todo el mundo que tenga una televisión, incluyendo nuestro país, en la radio, está a favor de esta agenda. Hay colegios, recientemente vivo uno de los colegios de nuestra ciudad, promulgando, promoviendo esta agenda homosexual también. Entonces, todo eso está contribuyendo a que aquellas luchas que el joven niño sentía en su interior y que muchas veces terminaba venciéndola, no tiene que lucharla ni tiene que vencerla. Esto es normal, esto es parte de lo que todo el mundo siente, déjame abrazarlo desde ya. Y los padres que no están en la casa. Y no solamente esto, pero esa ideología está empujándolo hacia allá. Tú puedes, si tú estás abrazando esa ideología, tú eres libre. Tú, por ejemplo, legalmente tú puedes mutilar el cuerpo de ese niño porque no cree que es el sexo que es. Pero es ilegal a tratar de trabajar con el cerebro para que se ajuste al sexo que tiene. Sujel, el tiempo se hizo corto. Sí. Yo solamente quisiera terminar diciéndole a los televidentes y los que nos están viendo, oyendo, escuchando por Radio Eternidad, que del 20 al 22 de junio, la conferencia por su causa este año, que se va a llevar a cabo en el edificio de la Iglesia Bautista Internacional, precisamente va a hablar acerca de este tema de la revolución sexual. Vamos a estar viendo cómo fue que llegamos hasta aquí, cuáles son las bases bíblicas, científicas, cómo Dios desde el principio creó al hombre y a la mujer, con qué propósito. O sea que no solamente invitamos a las personas a comprar este libro y leerlo, sino también ir a la conferencia por su causa este año, del 20 al 22 de junio en la Iglesia Bautista Internacional. Y en esa conferencia vamos a aprender que no importa lo que esté pasando, no importa los movimientos que venga, la revolución sexual que haya, nosotros tenemos esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.